Bueno, muy bien, lo prometido. Continuar hablando del conflicto y lo que pasaba el fin de semana. Es así, todavía hay muchísimo de qué hablar y por sobre todo, decíamos incluso esta tarde, Diego, con la producción, es mucho también de historia mismo a la cual nos tenemos que remontar cuando hablamos de este conflicto que ocurre en Israel. Y tenemos invitado en piso para hablar de este tema justamente. Es así, ya nos acompaña Nayib Amado aquí para ir hablando acerca de esta problemática. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo andan? Compañeros, compañeras, Bien, muy bien. bien. Saludos a los compañeros trabajadores también acá del canal. Es un poco simplista a lo mejor, pero hay como una prolongación del escenario local de la discusión derecha-izquierda en este tipo de conflictos, Nayib también, ¿verdad? Sí, yo Quiero diría... decir que se toma partido de acuerdo, no sé si hay análisis o se toma partido antes ya. Lo que pasa es que hay un sesgo muy pesado, ¿verdad? No sé si se fijaron, hace poco publicó un artículo Mengo Boxia hablando de la resolución del gobierno paraguayo con la Unión Europea respecto al financiamiento, al financiamiento que hacía la Unión Europea en torno a la educación, y que lo que hicieron es cambiar la palabra transformación nomás, ¿verdad? O sea, y lo que decía Boxia es, el cartismo desarrolló una campaña valiéndose de ese conservadurismo y el fanatismo religioso, entendiendo que era un nicho electoral. Terminadas las elecciones, hicieron un amague que ellos sabían perfectamente que era ilegal, que era el supuesto rechazo a la cooperación de la Unión Europea en el Parlamento, cuando que por el Parlamento no se puede resolver eso. Y él decía, ellos me van a decir que no sabían, dice Mengo, ¿verdad? Claro que sabían eso. O sea, lo que hicieron son pantomima, movimentitos ahí para decir que estamos boca, para después decir, resolvimos ahora, sí, el acuerdo se pasa en la mano, no cambia nada el plan de transformación educativa, el nombre nomás cambia. O sea, lo que digo con esto nomás es que se aprovecha muchísimo el fanatismo religioso, los fanatismos ideológicos en general para montar debates. Por ejemplo, en el caso del conflicto entre Israel y Palestina, las Naciones Unidas tiene una posición muy clara. El presidente Gustavo Petro de Colombia colocaba esa posición, decía, nosotros qué es lo que queremos, que se respeten todas las resoluciones de las Naciones Unidas que Israel no respeta. Y la Nación Unida cuando coloca, lo que pasa es que ahí de vuelta, abro un paréntesis y es importante recordar, existen sectores fundamentalistas que plantean que las Naciones Unidas son comunistas. La Asamblea de Naciones Unidas es de los comunistas, ¿verdad? Lejos, a mí me ofende un poco eso, ¿verdad? Pues yo sí soy comunista, ¿verdad? Pero las Naciones Unidas es el concierto de naciones en el marco de la brutal hegemonía capitalista. O sea, ni un poquito de progresismo no hay ahí. Ahora, ellos entienden que en la historia del relacionamiento entre estos pueblos se dio una ocupación ilegal del Estado israelí, promovida por el sionismo. Y esa ocupación, si ustedes entran y googlean Naciones Unidas, cuestión Palestina, van a encontrar así un videito de 5 minutos que explica desde la Primera Guerra, de Naciones Unidas oficial, ¿verdad? Desde la Primera Guerra Mundial explica qué es lo que pasó ahí, qué es lo que había antes. Sí, judíos vivieron ahí mucho tiempo, por supuesto. Todo eso era Palestina. Y en Palestina vivían judíos, islámicos, cristianos, de todo tipo de creencias, armónicamente. Pasa que el sionismo, que no es lo mismo que el judaísmo, con su línea de concepción supremacista, ellos son lo más grande que hay, todo el resto que no sea sionista es menor y no vale lo mismo que ellos, entonces atropellan, ocupan ese espacio, utilizan violencias de carácter terrorista y generan reacciones, por supuesto, ¿verdad? Que se empiezan a ver ya desde hace... el primer levantamiento palestino fue en los años 30, en el 36, 37 más o menos. Pero no hay un acuerdo con el Concierto de Naciones de crear este Estado y de que esté en ese lugar este Estado de Israel. Ese acuerdo hay. El problema es que el Estado de Israel lo que hizo fue avanzar muchísimo más de vuelta. Me van a agradecer las Naciones Unidas porque estoy haciendo mucha propaganda. Vamos a empezar a que es comunista. Claro, van a sospechar, ¿verdad? Che, qué raro esto. No, pero de vuelta digo, se muestra, es genial ese videíto de 4 minutos 40 y pico segundos porque muestra el territorio, la resolución que hace Naciones Unidas y cómo el Estado de Israel empieza a permear y ocupar muchísimo más de lo que le corresponde. Y no solo eso, sino que ya el pequeñísimo territorio que pasa a ser territorio de refugiados, porque los palestinos están en condición de refugiados, esa es la categoría del pueblo palestino, sí.
entran a colocar asentamientos de vuelta israelíes ahí adentro, ¿no? ¿Por qué se da lo que veíamos el sábado? Bueno, ese es un debate más complicado. Yo no quisiera hablar, bueno, yo digamos, no profeso ninguna religión. Sí. Entonces lo que nosotros rápidamente entendemos es que lo que pasa con Hamas es una reacción histórica a todo ese proceso de opresión y de humillación sostenida, ¿verdad? A ellos esa catástrofe que a la que llaman Nakba, que se da en 1948, ellos llaman la Nakba, ¿verdad? La gran catástrofe, cuando tienen que salir de ahí una cantidad enorme, ¿verdad? Por obviamente imposibilidad de enfrentar la violencia de los sionistas, ¿verdad? Entonces a partir de ahí ellos se juramentan, ¿verdad? Un montón de esfuerzos por recuperar el territorio histórico. Y mira, toda acción que involucre vidas humanas civiles por fuera de una guerra, porque ustedes saben, en una guerra hay acuerdos, ¿sí? O sea, la fundación de Estado moderno, cuando se funda el Estado moderno también se resuelve cómo se van a administrar los conflictos bélicos. Entonces, hay reglas, digamos. Claro, o sea, vos no puedes atacar población civil, hospitales, centros educativos, etcétera, ¿verdad? Entonces es condenable siempre cuando se trasciende a eso. Lo que decía es muy interesante, una organización de derechos humanos israelí que funciona en Israel, saca un posicionamiento, ¿verdad? Diciendo lo siguiente: es condenable la acción de Hamas, dice, ¿verdad? Porque va hacia civiles. Siempre es importante recalcar, dicen el organismo de derechos humanos israelí, dice que los civiles israelíes tienen el mismo valor que los civiles palestinos. Claro. Y la cantidad de civiles palestinos afectados por esta guerra es enorme. Ya desde antes. Claro, desde antes y ahora también. Claro. O sea, eso sigue siendo, y es diaria la manera en que oprimen. ¿Qué papel juegan acá las grandes potencias? Bueno, el sionismo fue organizado, armado por los Estados Unidos. O sea, el sionismo es una expresión occidental europea armada por los Estados Unidos. Eso es así, ¿verdad? O sea, son los Estados Unidos los que construyen ese formidable aparato militar israelí, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, lastimosamente, ¿verdad? Toda la política exterior israelí, en el caso paraguayo, porque esto que estoy diciendo acá, obviamente, hace poco tuiteé al respecto y andanada de ataques de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo. Lo que pasa es que muchas veces se dice por qué no se condenan los ataques a civiles siempre. Esa es un poco también la queja que hay. Claro, o por qué, hay gente que decía esto, ¿verdad? ¿Por qué se reivindica el derecho a la defensa del gobierno y el pueblo ucraniano y se condena el derecho a la defensa del pueblo palestino? Por ejemplo, hay mucha crítica hacia nosotros los medios, digamos, en general, porque narramos a lo mejor desde un punto de vista que para el sector de izquierda no es completo. Y claro, esa es la crítica. no, pero sobre todo porque el Estado de Israel ha cometido atropello a los derechos humanos, pero de carácter terrorista. Pero no ahora, o sea, no solo ahora también, ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y nada de eso aparece. Y entonces uno tiene acá el escenario de construcción, digamos, de opinión pública dominado por poderosos sectores evangélicos, por un lado, sostenidos financieramente por el Estado de Israel, y el grupo Cartes, nada más y nada menos. Yo voy a colocar algo que no sé si es así todavía, pero hasta hace un tiempo, que el año pasado, ¿se acuerdan de la instalación de la Universidad Hebrea, no? Y la Universidad Hebrea, fuera de Israel, fuera del Estado de Israel, existe en Estados Unidos, en Taiwán y en Paraguay. Solamente en esos tres. No existe en otra parte. Necesitamos una pausa, ¿nos aguantamos un ratito? Sí, claro que sí. Ya volvemos. Ya venimos. Muy bien, seguimos con el llamado hablando en esta noche. Tenemos más invitados, por supuesto, para seguir hablando del tema. Es así. Bueno, a partir de ahora, ¿cuál crees vos, Nayib, que tiene que ser el posicionamiento paraguayo? ¿Cuál tiene que ser un poco la postura? Bueno, el posicionamiento paraguayo, yo no sé, no quiero restarle importancia al posicionamiento de nuestro país, ¿verdad? Lo que sí me parece importante es que en el Concierto de Naciones lo que se debe insistir mucho es que se cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas, que ir hacia la paz implica el reconocimiento del Estado palestino, ¿verdad? Y la conformación de un territorio libre en donde puedan convivir las diversas formas de entender el mundo en términos religiosos de una manera pacífica, ¿verdad?
O sea, nuestra opinión es esa, ¿verdad? Que no, además no es una opinión original nuestra, ¿verdad? Es la opinión en general de los sectores mínimamente, digamos, consolidados desde la defensa de la perspectiva democrática y de autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? O sea, es reconocer esta situación, sobre todo entender un poco esa historia y romper, porque hay una construcción mitológica desde el terreno religioso que habla de un montón de cuestiones que en serio que son fáciles de resolver. Si uno empieza a buscar con algún grado de independencia y de cabeza abierta, se va a dar cuenta que hay un montón de mitos que hablan de que los judíos ya estaban ahí hace mucho tiempo, que nada, eso se discute, como le decía. Claro. Una cantidad enorme de judíos, se reivindican palestinos. O sea, y dicen esto, ¿verdad? ¿verdad? Dios está con nosotros, la bandera de Palestina ondeará en todo el territorio palestino. Nos avergonzamos de la posición tomada por el sionismo. Es una posición bastante desarrollada. Hubo convivencia pacífica histórica también en el lugar, no hay que olvidarse de eso. O sea, que es posible, claro, por eso, sí, hay la paz también. Sí, lo que pasa es que un poco, en serio, ¿verdad? Y yo voy a entrar obviamente en el terreno de las posiciones que nosotros defendemos, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que el capitalismo en su intento de rentabilizar espacios desde la venta de armas y una diversidad de otras cuestiones que tienen que ver también con los recursos, te coloca las divisiones, te coloca las limpiezas étnicas. Sí. O sea, fíjense, todo lo que se generó en esa zona, o sea, la balcanización que hay desde los 90 en adelante, en todo ese territorio, lo que es Eurasia es de terror. Y eso está promovido por lógicas de mercado. O sea, es realmente muy perverso eso. Y nosotros vemos que eso es lo que divide, porque finalmente las trabajadoras y los trabajadores tenemos problemas similares en todos los países. Claro. Nayi, gracias por venir, muy amable de tu parte. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y espero que siempre se pueda conversar al respecto de la mejor manera y con la mayor tranquilidad posible. Esa es la idea. Bueno, tenemos también entrevistas. Esta mañana hablaba en rueda de prensa el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano acerca de este tema. Lo escuchamos. Lo principal, lo fundamental es proteger y salvaguardar la vida de todos los ciudadanos paraguayos. Conocemos la ansiedad de muchos paraguayos en desplegarse y salir inmediatamente de un territorio, pero es un país en guerra, así lo ha declarado el primer ministro, y nosotros tenemos que ser conscientes y aplicar todas las medidas de seguridad. La recomendación a todos los ciudadanos que habitan el territorio israelí es preservarse, ir a los refugios. Hay espacios de hora en los que pueden salir para poder respirar y proveerse de insumos necesarios, pero obviamente es nuestra prioridad la protección de la vida de los ciudadanos paraguayos. Estamos arbitrando todos los medios para evacuar de una manera ordenada y segura a todos nuestros compatriotas. ¿Hay números o estimativos exactos de cuántos compatriotas residen en Israel? Las informaciones que tenemos es de que alrededor de 160 ciudadanos paraguayos residen en Israel. Y obviamente esa tarea es priorizar a quienes quieren evacuar el país, ver de qué manera y dónde están los ciudadanos paraguayos residentes en Israel para encontrar y atender las necesidades de todos ellos. Bueno, seguimos nosotros con más invitados también acerca de este tema. Claro que sí. Mario Paz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer compartir contigo, con Diego, Fernanda y la audiencia de C9. Gracias, Mario, muy amable. Queríamos hablar un poco, escuchar tu mirada sobre esta situación que se da en este momento entre Israel y Palestina, o Israel y Hamás, podríamos decir también. Sí, yo creo que es Israel y Hamás, en principio. Hamás no es Palestina y Palestina yo creo que no es Hamás. ¿Por qué? Esa es una cuestión que hay que poner en circunstancia. Si bien la autoridad que administra la franja de Gaza es el Hamás, pero de todas maneras esa es una cuestión que está admitida por los países árabes y proveída y mantenida y sustentada por Israel. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, bueno, si tenemos que remontarnos a la historia, porque si vamos a hacer la historia completa nos vamos a ir a la Biblia, sí. A Moisés y el cruce del desierto, pero no vamos a ir ahí. Vamos a ir a 1947, cuando las Naciones Unidas crean con el voto paraguayo, de hecho sea de paso, el Estado de Israel. Y ahí
se incrusta en medio de una tierra de nadie, donde estaban los árabes, pero en una tierra donde históricamente era la Gran Palestina. Ahí se crea y se funda el Estado de Israel, con la condición de que Jerusalén iba a ser una ciudad internacional. Por la importancia religiosa. Porque ya sabían los problemas que fueron lo que acontecieron después, ¿no? Entonces la fracción occidental de Jerusalén ocupó Israel directamente, se la adjudicó ahí, y supuestamente el oriente de Jerusalén, con el tiempo tendría que ser reivindicada o trasladada a Palestina. O lo que podría ser Palestina. Esa ciudad internacional sobrevivió exactamente hasta los años 60, cuando en la célebre guerra de los 6 días, acá el ministro de Defensa que tenía el espadadrapo, Moshe Dayan, hay una guerra relámpago que ocupa grandes fracciones del Sinaí y ocupa también la fracción este de Jerusalén. Y ahí declara a Jerusalén ciudad eterna e indivisible. Ciudad eterna e indivisible. Entonces, y por supuesto esto conmueve las estructuras de los árabes. Y hay un largo ciclo que incluye la batalla de Yom Kippur, 1973, 6 años después nomás, que fue una guerra al estilo de esta incursión de Hamas, esta invasión de Hamas. Pero militar. De sorpresa, no, pero Egipto y Siria, 1973. Lo toman de sorpresa Yom Kippur, el día del perdón, la fiesta judía, estaban todos como ahora, como el sábado pasado, en medio de las celebraciones religiosas del pueblo israelí. Pero la reacción israelí fue inmediata, tanto es así que la represalia o la retaliación israelita le hace, con la ayuda de los Estados Unidos, evidentemente, reprime y desplaza a las fuerzas invasoras y prácticamente es ganadora de aquella guerra, de aquella batalla de Yom Kippur. Que sin embargo hay un dato ahí. Le costó el gobierno a Golda Meir, primera ministra israelita, célebre, porque era una mujer, una especie de dama de hierro de aquella época en Israel. Y ella no pudo prever porque todavía no tenía la instalación de un grupo de inteligencia como sí lo tiene hoy el Mossad en Israel, pero vamos a hablar de eso enseguida. Y no previeron. Y por eso la sorpresa y por eso después Golda Meir tuvo que renunciar. Bueno, a partir de ahí los pormenores ya son las idas y vueltas, la célebre reunión entre Isaac Rabin y Shimon Peres. Intento de paz. El acuerdo de paz con Yasser Arafat. E incluso ahí hay un premio Nobel de la Paz adjudicado no recuerdo si fue al presidente Carter o a un presidente de los Estados Unidos. Y finalmente la autoridad palestina, la Organización de Liberación de Palestina, la famosa OLP, reconoce al final al Estado de Israel, como también Egipto, que había sido invasor también reconoce. Y Israel trata y no trata, porque hay en medio incursiones, las intifadas, las zonas de frontera, la Franja de Gaza, el Alto del Golán, todas esas zonas fueron y siguen siendo zonas de conflicto, claro, de invasiones, de penetraciones, y por eso es que Israel arma un cerco en la Franja de Gaza inmenso, casi un muro, con fuerzas especiales y con la seguridad de que nunca territorio israelita fue invadido. Nunca. Este sábado, este fin de semana, es la primera vez en los 50 años de esta organización del pueblo hebreo
que sucede una invasión en su territorio. Ahora- Entran como 1000 personas al territorio, levantando y cortando cercos, Rompiendo. haciendo pozos, metiéndose por túneles. 1000 personas que ingresan, o 2000, no recuerdo bien los números, pero implican que tienen que haber unas 2000 o 3000 más, 2000 o 3000 más para la logística, la infraestructura y la forma de penetrar en el territorio adversario, enemigo. Ahora, doctor, Eso significa, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ¿Quién se ahí? durmió? Es lo que se están preguntando los expertos. claro. Hubo fallas en el sistema de seguridad otra vez, como 50 años atrás. Dicen los expertos. Yo ahí estoy repitiendo un poco los análisis de expertos en seguridad internacional y analistas de Estados Unidos y de Sí. Europa, que señalan que la división política de Israel en los últimos tiempos, que el gobierno de Benjamín Netanyahu quiso imponer un sistema de justicia y hubo una reacción Sí. enorme del pueblo israelí, y esa división política distrajo la atención de las fuerzas de seguridad e inteligencia. Además, probablemente una subestimación hacia el adversario. Hay que ver también quién sale beneficiado y perjudicado con esto, ¿verdad? Para Claro, no, pero les digo enseguida, se subestimó, a pesar de que hubo advertencias, dicen ahora, cuando uno lee la información internacional, que Egipto hace 15 días ya le estaba advirtiendo que podía pasar algo ahí. Pero no lo entendieron y sobre todo no vieron venir que en Teherán hay una organización de inteligencia, no digo superior al Mossad, pero en cuanto a información de innovación tecnológica, cibernética, Claro. es casi a la altura del Mossad o de las mejores del mundo. Esto es Irán. Sí. Irán es el que pertrechó de logística y probablemente de armamento, donde jamás Ahora- puede tirar, según ellos, 7000 cohetes o misiles al Claro. territorio israelí. Y según Israel le tiraron 3500. Bueno, pongamos 1000 más, 1000 menos. Ahora- Dividamos por 2 estos números. Jamás solo no lo, entre paréntesis, jamás lo podría hacer. Ahora, doctor, por una cuestión de... Evidentemente tuvo una Claro. ayuda. Por Y una esa cuestión de ayuda tiempo es nada más. de Irán. Sí. Por una cuestión de tiempo nada más, lo que tiene que ver con esto, a partir de ahora, Sí. ¿qué hay que esperar Y es probable que haya una escalada de violencia? de violencia y las fuerzas internacionales que están detrás, Rusia por un lado, que está incentivando desde allá abajo la distracción de Estados Unidos. Estados Unidos que ya inmediatamente Movilizó a sus tropas. se solidarizó su apoyo incondicional a Israel. Pero los intereses que están en juego, Por debajo de la... petróleo, todas las otras cosas que están en juego con esto, con mencionar solo un elemento nomás, hacen que estos conflictos que históricamente no pasaron de 1 o 2 o 3 semanas a lo sumo, porque estos fueron los de la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, no tuvieron más extensión que eso. El esfuerzo por conseguir la paz lo mueve también a los árabes, porque a ellos tampoco les conviene, a los gobiernos de Qatar, Emiratos Árabes, crearles un conflicto de esta dimensión cuando ellos están surgiendo como potencias ¿Será? alternativas en el orden mundial, Claro. con un capital inmenso. Se supone que tienen que hacer esfuerzos necesarios para Mario, tratar de hacer. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero gracias por venir y por tenemos charlar. un tema para... Claro que sí, Claro. claro que sí. Claro. Quedamos para otra ocasión. Sí, Esperemos que con sea todo corto gusto. y que podamos hablar ya cuando haya acabado la violencia. Sí, exactamente. Ojalá encontremos la paz, que tenemos un apellido. Gracias, Mario, muy amable. Gracias. bien. Hacemos una pausa, ¿sí? Ya Claro que venimos. sí.